Amén. Tome su asiento y vaya a buscar en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 7. Hemos estado hablando durante muchas semanas acerca de el posicionarse para hacer. Y dentro de lo que hablamos, mencionamos la obediencia, la decisión, el buscar, el cazar las zorras pequeñas, el señorear, el juzgar, el desposeer, el ser justos y la identidad, viendo allí en Primera de Juan, capítulo 3, 24 al 4, al capítulo 4, cómo debemos ser, cuál debe ser nuestra identidad. Pero hoy yo le quiero hablar acerca de posicionados para ser. ¿Quién soy? Y para esto vamos a un texto que es de los más importantes. Creo que es un texto que va a tomar una relevancia muy fuerte, sobre todo pensando en la condición, como le decía antes, en la condición que la iglesia general de Cristo hoy está en la tierra. Mucho Antiguo Testamento, mucho pensamiento que está muy lejano a lo que Dios quiere. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Salte su vista hasta el versículo 11 ahora. Dice la palabra de Dios allí: si pues la perfección fuera en el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es, ¿qué dice? De otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén y amén. Cuando dice la palabra abrogar, es un término muy técnico, legal,
significa abolir, revocar una ley, un código o norma jurídica en su totalidad. Si no es parcial, sino que es absoluto, total. Se terminó. Dos puntitos nada más, pero que son tremendamente profundos. El primero que salta a la luz es sin origen humano. Habla del sacerdocio de Jesús y menciona a Melquisedec. Melquisedec se le va a aparecer a Abraham, y Abraham antes de la ley le va a dar los diezmos de todo. Por eso ahí tienen un problema aquellos que dicen que los diezmos son de la ley. No, los diezmos están antes de la ley. ¿Cómo se lo denomina? Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Así se lo menciona. Es la única mención que aparece en la Biblia, y luego va a venir esta mención donde se habla acerca de Jesús como que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era el orden anterior del sacerdocio? El sacerdocio de Aarón. ¿Aarón quién fue? La piedra del zapato de nuestro amigo Moisés, que por considerarse tartamudo va a ir y le va a decir al Señor: yo no puedo ir, envía por quien debes enviar. Dios se enojó con él, y entonces Dios le dijo: ahí está tu pariente Aarón, y le estaba diciendo con esto: yo no quiero tener nada que ver con él. Lo apartó, dijo: ahí está, ese es Aarón. ¿Quién es Aarón? Tu pariente. No es mi hijo, no es mi siervo. Por eso algunas veces cuando yo veo que algunos hermanitos lindos, amorosos, me hablan acerca del sacerdocio levítico y me hablan acerca de todo esto, yo pienso que se están emparentando con Aarón, y yo con Aarón no quiero saber nada. Aarón hizo todas las cosas que usted se puede imaginar. Un día Moisés se fue a orar y estuvo mucho tiempo allá en la presencia de Dios. Bajó y se los encontró todos adorando un becerro de oro. Un becerro natural, pesa unos 600 kilos, es un bicharraco grandote. Cuando llegó los encontró y dice: ¿qué hicieron? Dijo: no hicimos, dijo Aarón. Nosotros lo que hicimos fue fundir el oro, lo tiramos y salió esto. Encima mentiroso, otario. O sea que el que quiera ser de esa línea, que lo sea, yo no. Voy a ser suave con él. Malo, otario, pánfilo. Póngale los adjetivos que le quiera poner detrás. Eso era Aarón. Y le trajo brutos problemas a Moisés a lo largo de su tiempo. Y entonces se menciona y dice: muy bien, vamos a hablar de un nuevo pacto. Sí, muy bien. Ese nuevo pacto no lo puede introducir el mismo sacerdote de antes. Y entonces, ¿a quién levanta Dios? Levanta a alguien que viene de otro linaje. ¿De cuál? De Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Pero en cuanto a las tribus de Israel, viene de una tribu que nada tenía que ver con el sacerdocio. Así que si nada tenías que ver con el servir a Dios, si nada tenías que ver con el andar con Cristo, si nada tenías que ver, si mirás para atrás y no encontrás en tu familia historial de andar sirviendo a Dios le plujo ir a buscarte. Le agradó llenarte de su amor, de su gloria y de su poder, y decir: él van a ser quienes me van a servir. ¿Quién era Judá? Judá era un atorrante que cuando fue lo de José dijo: no lo matemos, vendámoslo. Ese fue Judá. ¿Y por qué Dios va a levantar a Jesús del linaje de Judá? Porque existió un hombrecito que se llamó David, el dulce cantor de Israel, el pastorcito,
el que cuando era un adolescente pastoreaba en medio de las situaciones más difíciles. Ese hombre o ese muchachito que se hizo hombre y que llevó a Israel hacia adelante, y un día estaba tan entusiasmado porque había logrado traer el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Hicieron todo el rito de gloria, hicieron los sacrificios, repartió la carne de los sacrificios para que el pueblo la disfrutara y comieran un tremendo asado popular. Y le dijo al pueblo: váyanse a festejar a sus casas. Y cuando él llega a la suya, lo estaba esperando Mical, la hija de Saúl, el rey anterior. Y vemos otra vez el corte, porque a Saúl no lo iba a suceder Jonatán, un hijo precioso, amigo de David, sino que lo va a suceder David, porque el que lo elige a David es Dios. Y lo manda Samuel a la casa de Isaí, el padre de David, a ungir a uno de sus hijos. Y Samuel se impacta por el cuerpo de algunos y el porte del otro. Pero Dios le dijo: no, no es él. Y cuando se quedó sin hijos, dijo: pero no falta ninguno. Y dice: sí, está el más chico que está allá cuidando a las ovejas. Tráiganlo, porque no comemos hasta que no lo traigan. Qué frase esa, ¿no? Y le trajeron a David y lo ungió. Y cuando entró, Dios le dijo: ese es. Y era un muchacho lampiño. Para un judío, un lampiño era una persona sin experiencia alguna, no servía. Era un muchacho rubión en medio de un pueblo que no era de tez rubia y encima, o sea, era la mosca en la leche. No respondía a ninguno de los parámetros, no tenía barba, no tenía experiencia, era un jovencito. Dice, era hermoso de ojos. No que tenía los ojos lindos. Los ojos son la ventana del alma. Y cuando miras a una persona a los ojos, lo ves por dentro. Así decía Jesús. Y ahí lo miraba y le podías ver hasta los talones a David. Precioso de ojos. Y entonces él corta. Y aquel día, cuando ya era rey y tenía todo, había entrado el arca, llega Mical, me increpa, le dice todo lo que David había hecho como si hubiese sido un desastre. Cómo se ha deshonrado el rey bailando como un cualquiera junto con la gente del vulgo, el pueblo. Y David le dice: aún me deshonraré mucho más todavía, porque voy a seguir bailando con el pueblo, yo soy parte del pueblo. Y Dios por eso me prefirió a mí antes que a tu parentela. Se le acabó la paciencia a David y le dijo todo lo que pensaba. Y la condenó a viudez perpetua, dice la Biblia. No le dio el divorcio. La condenó a viudez perpetua. Nadie se iba a poder acercar a ella. Duro, muy duro. Muy duro. Pero lo impactante es lo que va a venir después. Se levantan a la mañana siguiente después de una noche amarga, mientras que todo Israel estaba feliz. Y si uno hubiese podido hacer una vista aérea y poder ver qué pasaba en cada hogar, uno veía felicidad. El único hogar donde había tristeza, disenso, crítica, amargura, era la casa del rey. Se levantó el otro día y como era un estadista, se puso manos a la obra. Él sabía que lo de él era siempre secundario. Primero estaba el pueblo. Primero estaba Dios, después estaba el pueblo y por último estaba él. Y entonces dijo, viene el profeta Natán y le dice: hagamos un templo para Dios. Natán se llevó ese mensaje. No puede ser, dijo David, que yo tenga una casa tan espléndida y el arca de Dios esté en medio de tiendas, porque estaba en el tabernáculo.
Y entonces Dios le habla a Natán y le dice: Natán, ¿quién les dijo a ustedes que yo quiero una casa? Y si a mí me gusta vivir entre tiendas, ¿qué importa? Anda a decirle a David que no quiero que me edifique ningún templo. Por eso algunas veces cuando yo escucho canciones del templo, Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce, yo digo, estamos cantando algo que a Dios no le agrada. O sea, que no le agradó desde el principio, que aceptó que hicieran el templo por lo porfiado de David, que le quería edificar una casa. Pero se lo aclaró y dijo: yo no habito en casa hecha por manos de hombres. Se lo dijo. Sin embargo, la gente piensa en el templo. Mire, hoy la gran bronca en Jerusalén es porque donde estaba el templo hay una mezquita. Y quieren sacar la mezquita para meter el templo. Y están con todo el problema del templo. Y se considera como si el templo fuese algo tremendamente importante. Y Dios desde el vamos le dijo a David: no me interesa. Pero no le dijo eso, le dijo: andá y decile a David que yo le voy a edificar casa a él. Andá y decile que cuando nadie vio lo que pasó en su casa, yo lo vi y me voy a encargar de bendecirlo y edificarle una casa a él y va a ser feliz. Andá y decile que sus hijos van a permanecer en el trono y decile también que de su herencia, de su linaje, yo voy a levantar al Salvador. Jesús es del linaje de Judá, no por Judá, sino por David. La promesa fue hecha a David. Y aquí empezamos a desenmarañar las cosas para entender. Este nuevo pacto necesita un nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero ese sacerdote proviene de otra tribu, no viene de la tribu de los religiosos. La tribu de Leví y la casa de Aarón dentro de la tribu de Leví generaron los religiosos con los cuales Jesús se peleó en forma absoluta y constante. Porque no eran los religiosos. Y es más, Pablo, bueno, para mí el escritor de la carta a los hebreos es Pablo, puede que no. Pero el escritor de la carta a los hebreos, escribiéndole a hebreos, escribiéndole a judíos, les dice: a ver, muchachos, la ley quedó abrogada porque es ineficaz. Porque no sirvió para nada, porque no perfeccionó nada. Y hay algunos que están atados a la ley, la agarran y dicen: la ley, la ley, la ley, la ley. Y le tratan de poner no solo ya a los cristianos, sino que quieren transferirla hacia el mundo y quieren llevar a la sociedad la ley que ellos interpretan como si fuese lo correcto. Y quieren imponerla. Y si osás decir algo en contra de lo que ellos dicen, sos un pecador inmundo, atados a religiosidades permanentemente. Y viene la palabra y es muy fuerte porque dice y habla de la ley. Y habla muy, muy claro acerca de la ley. Y dice bien claramente que la ley no sirvió absolutamente para nada. Nada perfeccionó. Y cuando uno lee eso, versículo 11 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según sobre el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, del cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida
indestructible. Aleluya. 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 No, pero escúcheme, la ley dice, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él se recibió la ley, ¿qué necesidad habría de un nuevo sacerdote? Y está diciendo, ¿no se dan cuenta de que Dios tuvo que cambiarlo todo? Y la primera etapa a esto es sin origen humano. Usted y yo necesitamos sacarnos todo lo que viene de la herencia humana. Renunciar, renovarnos, destruir, sacar, rompiendo nuestra herencia humana. David rompió con la herencia que tenía su familia. Miren los hermanitos de David y se va a dar cuenta. Los hermanitos de David fueron una lacra que le hicieron la vida imposible a David. Sin embargo, David fue diferente. Pero él no era de la tribu de Leví. ¿Cómo osó cantar? El libro más largo que tenemos en la Biblia, la mayoría de los capítulos son de él, el libro de Salmos. ¿Qué le parece? Pero no era de la tribu de Leví, no era un levita cantor, era de la tribu de Judá y cantaba a Dios y rompió con todos los parámetros. Y le cantaba a Dios y le cantaba al pueblo. ¿Nos atrevemos a romper las barreras religiosas? ¿Nos atrevemos a romper las barreras religiosas? Vamos por los caminos que el Señor nos lleva, no por los caminos que los hombres tejieron. Nosotros le obedecemos a Él y Él nos lleva por el camino donde Él sabe que tenemos que transitar. ¿Por qué? Porque para nuestro tiempo nosotros necesitamos lo de hoy. Y lo que viene aquí es bien claro, sin origen humano. Jesús era diferente. Y nosotros como hijos de Él, por eso a mí me gusta tanto, ya que estamos en el disco Surcos, la canción Hijos del Hijo. Fue algo que yo vi en grafitis en la calle, pero me gustó la frase hijos del Hijo, porque aunque nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial y Jesús es el primogénito entre muchos otros hermanos, somos hijos de Él. Porque sin Él no hubiésemos podido entrar en la gracia. Fue Él en la cruz del Calvario que nos dio la vida eterna. Y entonces somos hijos de Él, somos hijos del Hijo. Y me gozo en eso. Sé que puede traer mucha controversia teológica, pero es una controversia simplemente nominal. No me interesa absolutamente para nada. Que discutan lo que tengan ganas de discutir. Yo sigo diciendo, yo soy porque Jesús me hizo parte. Es su sangre la que me lava de todos mis pecados. Yo tengo su sangre. Yo tengo su sangre. Y la herencia me la dio Él, la herencia genética espiritual. Su sangre me ha lavado de todos mis pecados. Ahora yo soy hija, hijo de Dios. Me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Aleluya. Y yo me quiero parecer a Él cada día. Quiero ser como Él, quiero caminar como Él, quiero vivir como Él, quiero pensar como Él, quiero andar como Él. Aleluya. El nuevo nacimiento en la sangre de Jesús es clave. Cuando uno tiene ese nuevo nacimiento, empiezan todas las cosas nuevas. Como dije antes, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ese nuevo nacimiento que viene a través de la sangre de la cruz se manifiesta en el bautismo. El bautismo es clave. Por eso dicen que creyere y fuere bautizado, porque el bautismo significa estoy crucificado con Cristo cuando me sumergen en el agua, estoy sepultado, muerto y sepultado con Él, y cuando emerjo del agua estoy resucitado con Cristo para una vida nueva. El bautismo es la confesión pública de aquello que internamente pasó en nuestro corazón el día que nosotros nos entregamos a Jesús. Luego viene el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús le atribuyó a esto una importancia tan grande que les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta no ser bautizados por el Espíritu Santo. Lucas capítulo 23 lo dice muy claramente. El bautismo del Espíritu Santo es el fuego. Llena tu alma.
llena tu mente, empieza una transformación. Dice, pero ¿por qué algunas personas renacidas, bautizadas en el Espíritu Santo, no pueden evolucionar, no pueden cambiar? Porque Dios te respeta y nunca va a hacer nada en tu vida si no le permitís hacerlo. Pero cuando empezás a recibir de Dios, empieza un cambio en tu vida. El problema es que algunos en el trayecto se endurecen, se ponen rígidos, se van a la ley. Y creen que la ley es la que les va a dar absolutamente todas las cosas. Y entonces tratan de ceñir al Espíritu Santo a la ley, cuando al Espíritu Santo hay que dejarlo libre. Entonces no entienden mucho cómo Pablo entraba en Atenas y en lugar de hablarle en contra de todos sus dioses, fue a buscar un pedestal que estaba vacío y un título allí abajo decía al Dios no conocido, y se paró allí y dijo, yo les vengo a hablar de este, del que ustedes no conocen. Y empezó a predicarles de Jesús. Hay muchos que no entienden porque quieren que todo sea de acuerdo a la ley. Pablo lo dice ahí, o el escritor lo dice ahí, fue abrogada esa ley. ¿Por qué? Porque es inútil. La abrogó, lo dice bien clarito. La abrogó. Versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción a una mejor esperanza por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Cuando llegaste a Jesús, no llegaste a una religión. Cuando llegaste a Jesús, algunos de los que están acá llegaron porque estaban enfermos y necesitaban sanidad. Otros llegaron porque estaban afligidos y necesitaban liberación. Otros llegaron porque tenían falta de trabajo y estaban en necesidades y necesitaban provisión, necesitaban prosperidad. Otros llegaron porque estaban con problemas en su familia, necesitaban paz. Pero llegaste a Jesús y Él te recibió. Y no te vino con un código y te dijo, tenés que hacer todo esto. No, te dio amor. Y te cambió la historia. Y empezaste a andar con Jesús y eras el compendio de pecados con piernas. Y Él te amó igual. Y de repente un día tuviste ganas de dejar de hacer algo que hacías siempre. Y después dejaste de hacer otra cosa. Y dejaste de hacer otra cosa. Y dejaste de hacer otra cosa. Y no te dabas cuenta qué pasaba. Y era Él que decía, esto vamos a sacarlo. Esto otro va para otro lado. Y ahí empezó en tu vida a cambiar todo. Y uno dice, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en tu vida. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos una mejor esperanza. Tenemos una mejor esperanza. ¿La ley qué te daba? ¿Te daba esperanza? No, la ley te daba condenación. Jesús te da esperanza. Jesús se enamora. Y lo que Dios quiere es que nosotros lo entendamos y lo vivamos y digamos muy bien, se acabó aquello, ahora viene Jesús. Fíjese que cada vez que Jesús dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, siempre lo que levanta es la apuesta de amor. Por eso nuestro planeta se llama Amarte. Siempre levanta la apuesta de amor. Habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, amad a los que os maldicen. Algo interesante. Jesús vino a traer algo nuevo que da esperanza. Me escribía con una amiga en estos días y yo le decía, mirá, yo sigo confiando, porque me hablaba y me decía, hay que tener discernimiento porque hay Judas y bueno, ella está en medio de una situación donde está viviendo momentos muy difíciles. Digo, sí, es cierto. Si no, no hubiese escrito la canción de Judas a Pedro, que está también ahí en Surcos. Sí, es cierto eso, pero, yo sigo teniendo esperanza que pueden cambiar. Yo sigo teniendo esperanza que pueden volver sobre sus pasos. Yo sigo teniendo esperanza que pueden llegar a rectificar rumbos. Quizás no ocupar el lugar que antes ocupaban, quizás tendrán otro espacio, pero que van a cambiar,
que no tenemos por qué ir contra, sino que hay posibilidad de transformación. Si no, no invertiría tiempo en gente que invierto tiempo, porque no tendría fe. Si no, el ministerio de puertas abiertas no tendría sentido. Si no, el evangelismo lo reduciríamos entre aquellos que consideramos potables y gente que es capaz de hacer. No, nosotros vamos a donde todo el mundo ya perdió las esperanzas, porque nosotros en Cristo tenemos superabundancia de esperanza. Vivimos en esperanza. Y lo dice bien claro aquí, nosotros tenemos esperanza. Y en esa esperanza que tenemos, venimos con algo extraordinario, el Espíritu Santo interviniendo en las personas. Entonces, usted puede entrar en la segunda parte donde dice que es del linaje de Melquisedec. Y en esto del linaje del Melquisedec va a hablar de dos temas importantes. Primero, en lo antiguo no hay perfección. La ley no perfeccionó absolutamente nada. Hay un cambio de ley. Es abrogada, la antigua es nueva. Por eso es tan importante meternos en el Nuevo Testamento, devorarnos el Nuevo Testamento. Pero pastor, ¿y el antiguo? El antiguo está bien, téngalo como marco de referencia para saber de dónde viene la historia. Pero ¿sabe qué? Devórese el Nuevo Testamento. Viva de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Ame de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Y se va a maravillar con lo que el Señor va a hacer en su vida. La tribu es nueva. La puerta se llama Jesús. Y el que no pasa por la puerta que se llama Jesús, no entra. Y cuando entras por la puerta que se llama Jesús, las cosas viejas pasaron. Y entre lo que pasó, también fue la ley antigua. ¿Y qué quiere ahora? La ley nueva. Y entonces yo escucho que Jesús dice, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y a mí me interesa lo que Él me dijo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Una tribu nueva conformada por un sacerdocio distinto. Aleluya. Y entonces, ¿quiénes integran el sacerdocio en esto? Cualquiera. Pero tiene que ser alguien preparado. No importa si es letrado o iletrado. Jesús tenía una horda de pescadores brutos. No sé cuántos quizás aprendieron a leer y escribir con él. No lo dice la Escritura, pero es factible que haya sucedido. Y uno mira eso y dice, pero Jesús, ¿qué vino a buscar? Cuando buscó los apóstoles, nos dio una señal, buscó trabajadores. ¿Quiere decir que el evangelio es solo para los trabajadores? No, buscó también a un recaudador de impuestos, aunque usted no lo crea. Sí, pero esa raza pueden ser salvos también. Algunos historiadores dicen, más de una vez Jesús se debe haber interpuesto entre la espada de Pedro y el cuello de Mateo. Y es probable. Hasta el recaudador de impuestos nos dejó un evangelio en la palabra. Y adolescentes, el gran revelador del evangelio, un adolescente, Juan. ¿Qué buscó? ¿Qué andaban con él? No eran las personas que todos esperaban. No buscó a los fariseos entendidos en la ley. Se peleaba con ellos. ¿Y con quién estaba? Con sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Una horda. Pero por allá se vino un comerciante y era un discípulo encubierto, José de Arimatea, el que le va a dar la tumba. Había también discípulos encubiertos. Y Jesús los ministraba a todos. El hombre vive tratando de buscar religiosidad. Jesús era todo lo contrario. Jesús agarraba pescadores y los hacía apóstoles. En esta nueva tribu el linaje no entra. Rompe el linaje. No es por linaje, es por la vida de cada una de las personas, la entrega de cada una de las personas. Pablo, que tiene tan claro y que yo creo que es el escritor de esto, comete un error terrible. Comete un error tremendo. Pablo
se enoja con Marcos. Marcos era un adolescente, el que después va a escribir el Evangelio, que es mi segundo Evangelio. El primero es el de Juan, pero el segundo Evangelio es el de Marcos. Me encanta lo práctico que es. Marcos genera una discusión entre Pablo y Bernabé. Y Pablo se va por un lado, Bernabé se va por el otro porque se va con Marcos, que era su sobrino aparte, pero se va con él. Pasan los años y Pablo escribe y dice: tráiganme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Es decir, el amor que tuvo Bernabé, que lo tomó a Pablo cuando nadie lo quería y se lo llevó con él a Antioquía, fue el mismo amor que después empeñó en Marcos. Y Marcos se transforma en alguien. Y uno dice, no es por linaje, es por la entrega. Bernabé vio que ese muchachito tenía entrega. Dijo, hoy estamos en medio de un viaje misionero y se quiso volver con su mamá, hizo un berrinche, pero este pibe va a crecer y este pibe va a ser alguien grande y se transforma en un evangelista potente, un hombre de Dios increíble. No es por linaje, es por entrega. Todos tienen oportunidad. No tenéis que haber nacido en tal lugar. No hay sangre azul. No existe la sangre azul. La sangre es roja y es de Cristo. Y es la que nos lavó de todos nuestros pecados. Un nuevo pacto destruye el anterior. Porque el anterior no sirvió para nada, porque no ayudó a nadie. Este nuevo pacto nos trae dos cosas: esperanza y cercanía con Dios. Por eso nos acercamos a Él, dice. Y cuando usted se acerca a Dios, recibe absolutamente todo. Por eso le decía que es tan importante este mensaje. Porque hay algunos que están mirando para el pasado y Jesús dice, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Voy terminando. Dice que fue con juramento sobre el orden de Melquisedec. El poder del Evangelio es un poder de una vida indestructible. Cuando a Esteban lo mataban a piedrazos, Esteban no sufrió, sino que dice, veo los cielos abiertos. Se puso su rostro, dice, como el rostro de un ángel. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Qué gloria! No importa si estás en la primera mitad de Hebreos 11 o en la segunda mitad. Porque la primera mitad va a decir, recibieron a los muertos a resurrección, sanidades, milagros, prodigios. La segunda mitad va a decir, fueron aserrados, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno. Porque cuando estás en Cristo, dijera Pablo, el morir es ganancia. Y cuando uno entiende esto y dice, comenzó algo completamente diferente. Mi vida es eterna. Nadie me la puede quitar. Porque aún si puedan quitar la vida de este cuerpo, yo sigo vivo. Y mi vida es eterna. Y un día nos vamos a reencontrar y nos vamos a gozar de una manera maravillosa. La redención abroga la condenación de la ley. La ley te condena. Jesús te redime. Te da nueva vida y te transforma. Sos libre. Sos libre. Sos libre. Sos libre. Sos libre. Sos libre. Y entonces yo me paro ante eso y digo, yo soy de Jesús. Yo amo a Jesús. Y yo quiero vivir con Él por siempre y para siempre. Y estamos levantando una tribu nueva. Un orden nuevo, que es el orden del amor. Que no se fija si estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Solamente ama. 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 Y ama. ¿Estamos preparados? ¿Preparados para recibir de Jesús? ¿Preparados para recibir de Dios?
¿Preparados para entregarnos a Él? Un nuevo pacto. Y yo digo, Señor, lo recibo. Padre, estamos delante de tu presencia. Nos entregamos de todo corazón, Señor, con toda nuestra alma. Ponemos todo nuestro ser y queremos luchar contra el mal, ese que quiere brotar en nuestro interior y que no te pertenece, que no tiene que ver contigo. Por eso lo queremos desarraigar de nuestra alma. Nos arrepentimos de tanto juicio, nos arrepentimos de tanta ira, nos arrepentimos de tanto que hemos puesto en nuestro corazón y no es tuyo. Y a partir de este momento queremos entregarnos en tus manos, Jesús, y dejar que la gloria de tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Queremos andar mirando la tierra, queremos andar mirando el barrio, queremos andar mirando todo lo que pasa para estar cerca de cada persona, de cada individuo. Queremos renacer con cada milagro, con cada testimonio, con cada obra de poder que tú hagas, porque nosotros queremos llegar a esas personas con el Evangelio para que reciban milagros por medio de la gloria de tu poder. Nosotros somos tuyos y tenemos esperanza. Cada vez que nos acercamos a alguien sabemos que algo va a pasar, que el milagro va a ocurrir, que la obra de tu Espíritu va a llegar, que tú te encargarás de hacer lo que nosotros no podemos, porque tú eres poderoso y nosotros caminamos bajo tu gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, comienza a llenar cada vida. Ahora, Espíritu Santo, comienza a llenar cada corazón. Este es un trimestre de confrontación. Nosotros vamos con toda la unción de la esperanza. Sabemos que hay, Señor, un legalismo terrible. Sabemos que hay muchas cosas. Pero vamos, Señor, nosotros confrontando, sabiendo que como Pedro y Juan, Señor, confrontaban a los religiosos por la sanidad hecha en aquel hombre que era cojo de nacimiento. 40 años, Señor, mendigando, pidiendo. Señor, tenía más de 40 años y allí estaba, sano completamente para la gloria de Dios. Queremos asombrar esta tierra con milagros, con prodigios, con señales. Pero esos milagros y prodigios y señales no nos interesan que sean extraordinarios, estrambólicos, para que salgan en los canales de televisión, sino que queremos que sean respuesta a las necesidades concretas de cada persona. Por eso nos interesa llegar a cada uno, y esos que son transformados y vivificados puedan llegar a otros y a otros y a otros, Señor, y multiplicar en esta tierra los que aman por el simple hecho de amar. Los que tienen en sus corazones la gloria de tu presencia y entregan la gracia de tu poder. Señor, ahora nosotros nos ponemos en tus manos. Y en esta hora yo ruego por cada uno de tus hijas e hijos, Señor, que cada una de ellas y ellos reciban milagros grandes. Señor, nosotros somos el pueblo del milagro. Creemos en tu palabra, creemos en tu poder, creemos en tu sangre, creemos en los milagros. Creemos, Señor, que va a haber provisión de cualquier forma para tus hijas e hijos. Porque así como multiplicaste panes y peces, hiciste aparecer monedas en las bocas de pescados. Así como cambiaste el agua en vino, hiciste milagros, así transformarás en la mano de tus hijos lo que es paja en oro. Y tus hijas y tus hijos verán tu gloria de una manera extraordinaria. Verán, Señor, milagros en todas las áreas. No solamente sanidades, no solamente milagros de liberación, milagros de transformación, sino también milagros de provisión y milagros, Señor, de prosperidad, a través de la cual sus frutos de justicia aumentarán y llegarán a estar enriquecidos en todo. Para que el poder de esa economía se ejecute y sea una economía transformada de alguien que está dispuesto a dar y no a sacarle a la gente. Y entonces en el dar, preocuparse porque nadie deje de recibir todo
lo que necesita. Señor, nosotros queremos ser esas mujeres y esos hombres que toman en sus manos el agua y lo ven transformarse en vino, que toman los panes y los peces y los ven multiplicarse. Nosotros no apelamos a una economía formal, no, queremos, Señor, somos una tribu diferente, queremos milagros, prodigios, señales. Y nos preparamos para hacer todo cuanto tú quieras que nosotros hagamos, porque nos preparamos para emprendimientos, nos preparamos, pero nunca dejamos a un lado la fe. Los milagros vienen sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos ahora esperanza. No tenemos un evangelio constituido, dice, conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino al poder de una vida indestructible. Recíbelo. Y en esto tenemos esperanza. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Nos sirve, pues nada perfeccionó la ley y la introducción a una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Tenemos un evangelio de esperanza. Tenemos un evangelio que nos acerca a Dios. Muéstrale a la gente que no hay condenación, que no hay condenación, que no hay condenación, que no hay condenación, que hay amor, que la sangre de Cristo nos lava de todos nuestros pecados. Gracias, Jesús, gracias. Yo sé que comienzas a hacer milagros en la vida de cada una de tus hijas e hijos. Comenzás a hacer cosas que no vio ojo ni oyó oído. Están reservadas para ellas, para ellos, milagros increíbles, impresionantes, puertas abiertas en sus vidas para ver cosas tremendas, maravillosas, únicas. Serán asombradas y asombrados con los milagros que verán en esta semana en sus vidas. Shamahai, danza la badarra vaya kia. Josía, Sai, Sai, Shalom, Arabakaya, Kanda. Sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús.